bendición. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor esta mañana. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan. Bendecimos la vida de los que van a estar viendo esta transmisión en diferido. Estamos tan agradecidos a Dios. Aleluya, estamos en vivo. Estamos agradecidos a Dios porque dice su palabra que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Aleluya. Quiero compartir con ustedes esta mañana una hermosa palabra que nos invita a descansar en el Señor. Fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz, le dijo el Señor, como el mundo la da, sino como Él solo la puede dar, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el tiempo de aprender a descansar en el Señor. Es un tiempo donde hay, a nivel mundial hay mucha convulsión, pero en Dios se encuentra la paz. Amén. Así que con esa certeza en nuestro corazón, vamos a orar esta mañana. Yo les invito a ustedes a orar, a entregar en esta mañana toda carga, toda angustia, toda situación con la que usted pueda estar batallando. Este es un tiempo hermoso para poder entregar al Señor esa carga y poder descansar en Él. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos esta mañana toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú vives y reinas para siempre. Señor, en esta mañana venimos, Señor, humillados ante ti, Señor, reconociendo que solo tú, Señor, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, que solo tú eres el único y verdadero Dios. Señor, te damos gracias porque no estamos solos, no estamos huérfanos, Señor. Te damos gracias porque antes de ascender a los cielos, Señor, tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias porque dejaste el Consolador, el que nos consuela, el que nos guía a toda verdad, el hermoso Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Gracias porque no se te escapó ningún detalle. Gracias, Señor. Gracias porque podemos, Señor, descansar en ti, confiar en ti, Señor. En esta mañana queremos, mi Dios, entregarte todas nuestras cargas. Señor, toda batalla mental que podamos estar experimentando. Señor, Dios mío, toda situación que debamos tomar decisiones, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos. Señor, te pedimos en esta mañana preciosa que hoy podamos hallar nuestro reposo, nuestro descanso en ti, Señor. Padre, hoy renunciamos a toda angustia, renunciamos a toda ansiedad, renunciamos a todo doble ánimo. Señor, renunciamos, Señor, a toda duda. Señor, esta mañana renunciamos, Señor, a toda fortaleza en nuestra mente. Señor, esta mañana renunciamos, Señor, a toda tentación, Señor. Hoy declaramos que con tu fuerza, Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Señor, tú te fortaleces en nuestra debilidad, Señor. Hoy nos aferramos a ti, Señor, para que tú nos des victoria ante toda situación. Señor, ante toda tentación, podamos siempre decidir por ti. Señor, en esta mañana preciosa, Señor, nosotros queremos, Señor, toda angustia, toda ansiedad, Señor, nosotros renunciamos a eso, Señor, y nos aferramos. Y en esta mañana en fe recibimos y nos llenamos de tu paz, Señor, y que esta palabra que viene de ti, Señor, como dice la Escritura,
que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Esta mañana queremos llenarnos de tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea afirmada, sea fortalecida, Señor. Padre, dirígenos en todas nuestras áreas, Señor. Padre, dirígenos, Señor, a nivel individual, pero también como familia, Señor, pero también como ciudadanos, pero también como nación, Señor. Queremos tu dirección, Señor, en todas las esferas de nuestra vida, Señor. Padre, no queremos, Señor, solo conformarnos a nivel individual, Señor. Tú eres un Dios que fuiste el Dios de Isaac, oh Dios mío, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos, Señor, que tú establezcas tu orden, Señor, en todas nuestras áreas, Señor. Padre, queremos que tu agenda se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Padre, en nuestras ciudades y en nuestras naciones, Señor. Padre, queremos vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero dice tu palabra que es en la Escritura, Señor, que eres tú, Señor, quien nos revela cuál es tu voluntad, Señor. No queremos vivir dando golpes al aire, Señor. Queremos, Señor, ser guiados, ser dirigidos por ti, mi Rey, para no tener, oh Padre de la gloria, dudas ni incertidumbres, Señor, sino estar afirmados, confiados, Señor, reposados, descansados en ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Tú lo has prometido. Tu palabra dice que si clamamos a ti, tú vas a responder, Señor. Así que en esa certeza de fe, Señor, es que venimos a tu presencia y es que te entregamos todas estas cosas, Señor. Lo declaramos en esta hora para tu gloria y para tu honra, Señor, que creemos en ti y lo recibimos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar a los que todos todavía están por Discord que nos vayamos a Facebook, donde vamos a unir la transmisión. Y Dianita, apóyanos si hay quienes no puedan continuar en Discord, en Facebook, puedan quedarse en Discord contigo. Amén. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor por los que están conectados. Declaramos una palabra de bendición sobre todos ustedes y sobre los que aún verán esta transmisión en diferido. Le invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes @CCFB Caracas. Síganos en nuestras redes para recibir cada día una hermosa palabra de parte de Dios y estar conectados. Amén. Quiero dejar con ustedes a un hombre de Dios muy hermoso, muy especial, a mi esposo, que nos va a estar ministrando una palabra poderosa de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Así que con corazón dispuesto, recibamos la palabra, que es una buena semilla que va a caer en nuestros corazones, que son la buena tierra, y va a dar buen fruto. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde. Ustedes, Señor. Aleluya. Aleluya, poder. Gracias, Mariposita. Dios les bendiga a todos los que se conectan en esta hermosa hora por aquí, por estos medios digitales, ¿verdad? Por Facebook, por Discord y por todas las plataformas. Saludamos a los que se han conectado. Bendecimos a los que están por conectarse también. Y esperamos en el Señor que puedan conectarse para poder, pues, recibir lo que el Señor quiere que recibamos en esta hermosa mañana de domingo 29 de noviembre del 2020. Ya está por culminar este año
Hoy de hecho es el último eclipse lunar y quiero, pues más adelante voy a comentar un poco sobre eso, porque estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos, ¿verdad?, donde ya se está preparando el regreso de nuestro Jesús, de nuestro novio, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y es importante que entendamos que en estos tiempos finales, usted y yo debemos deslastrarnos, diga conmigo, deslastrarme de todo lo que no le agrada a Dios, de todo pecado oculto. Tiene que confesarse y tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Y salir de ese pecado en el nombre de Jesucristo y vivir una vida en santidad delante del Padre. Y es tan pecado, pues, la mentira, la pornografía, la blasfemia, como un pecado del cual vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que muchas veces, pues no se conversa, no se habla, no se dice, pero que está allí, que existe. Pero como es un pecado que quizás, ¿verdad?, como todo pecado se practica en lo oculto, pues muchas veces no lo hablamos, no lo confesamos, y por lo tanto, si no lo confesamos y no nos arrepentimos, pues no somos libres de él. La semana pasada hablamos del miedo, el miedo. Y hoy quiero que conversemos, ¿verdad?, de la amargura. Adoramos al Señor esta mañana. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus sin corona, mucha gente ha desarrollado miedos y temores, como conversábamos la semana pasada. Pero también mucha gente, debido al encierro, debido a pérdidas de trabajo, debido a frustraciones, debido a situaciones que se han, pues, suscitado y generado, muchas personas, pues, han lamentablemente, pues, caído en estados de amargura, de frustración. Y quiero decirte, antes que nada, quiero llevarte a la Escritura, y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios, y dice así. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ir precisamente a dos versículos fundamentales, porque hoy vamos a aprender, basado en la Escritura, cómo ser libres de la amargura. La amargura es un pecado, pastor. Pues ya lo vamos a ver. Vamos a ver cómo la amargura obra de una manera sigilosa, callada, cautelosa, donde muchas veces, pues, no se confiesa, o no se dice, no se habla inclusive, y termina carcomiendo en muchos casos el alma del creyente, el alma del cristiano. Y déjame decirte que la amargura lleva a la frustración, lleva a la ira, lleva a la falta de perdón. Y si no perdonamos a nuestros ofensores, dice la Biblia en Mateo 18 que nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Y eso es un tema bien fuerte y bien grave, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará a nosotros tampoco. Pero quiero ir, como le dije anteriormente, vamos a ir a la carta de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículos 31 y 32, como palabra rema para predicar lo que vamos a conversar esta hermosa mañana de domingo. Dice en Efesios 4, versículos 31 y 32, dice: toda amargura, atención, enojo, ira, queja y blasfemia se han quitado de ustedes juntamente con toda maldad. Es decir, vamos a deletrear: amargura, diga conmigo, amargura, enojo, ira, queja y blasfemia se han quitado junto con ustedes con toda maldad. Adoramos al Señor. Y después que quitemos todo eso, que no sirve para nada, ¿verdad? Y sean llenos, dice el verso 32, y sean llenos de misericordia, de Gesed en hebreo, unos con otros, con compasión, rajamanín en hebreo, perdonándose unos a otros, así como Elohim nos perdona a nosotros por medio del Mashiach, del Cristo, de Jesús. ¿Qué es la amargura? Vamos a orar primero, ¿verdad? Bendita tu palabra, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gloria y honra a tu nombre, te damos gracias.
porque tú nos has guardado, porque tú nos has, Señor, sostenido en este tiempo de virus sin corona, en este tiempo de pandemia. Tú has estado con nosotros y de verdad, Señor, que lo único que podemos hacer es darte gracias, porque en medio de tantas dificultades tú has sido nuestro consolador, tú has sido nuestro protector, tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro consolador, tú has sido nuestro único y verdadero Dios. Te estamos tan agradecidos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos por tu Espíritu Santo. Y estamos tan agradecidos, Señor, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz, libertándonos de la maldición del pecado, libertándonos de la maldición de la muerte, libertándonos, Señor, de toda ansiedad, de toda amargura, de todo pecado, de toda frustración, de toda ira, de todo enojo, de todo miedo, para vivir una vida en abundancia como tú la predicaste, Jesús, en tu caminar por esta tierra. Y no es otra que vivir conforme a tu palabra y vivir conforme a tu voluntad y vivir para tu propósito. Te damos toda la gloria y la honra a ti, que la palabra que hoy sea predicada penetre nuestra carne, la coyuntura, los huesos, los tuétanos, hiciera los pensamientos de nuestros corazones, que no regrese jamás atrás vacía y que cumple el propósito para lo cual es enviada. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que queremos oír tu palabra. Renunciamos a todo intelecto y a todo profesionalismo y declaramos que tu Espíritu Santo nos trae revelación por medio de tu palabra y ministra nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Y el que necesite sanidad, reciba sanidad en esta hora. El que necesite liberación, reciba liberación en esta hora. El que necesite provisión, reciba provisión de lo alto en esta hora. Y el que necesite lo que necesite, lo reciba de ti, Señor, que eres el Dios de toda buena dádiva. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, qué bueno que estamos otra vez reunidos. Hoy es domingo, 29 de noviembre de 2020. Y quiero decirte que hoy vamos a hablar de cómo ser libre de la amargura. El domingo pasado conversábamos cómo ser libre del miedo. Porque en este tiempo de pandemia, de virus sin corona, pues se han desarrollado miedos, temores, muchas cosas. Pero también hay matrimonios, hay familias, hay personas que han desarrollado amargura, frustración por pérdida de trabajo, por situaciones familiares, por pérdida física de algunos familiares que han fallecido. Y quiero decirte que la amargura es un sentimiento negativo, es un sentimiento fuerte y es duradero, es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza. Y generalmente sucede porque ha sufrido una desilusión, una ofensa, o también en algunos casos porque ha sufrido una injusticia. Generalmente la gente sufre de amargura porque ha sido ofendida, ha sido lastimada o ha sufrido algo en su vida que considera una injusticia o considera una desilusión en muchos casos. Es importante que entendamos que en la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos invita y nos pide que nos quitemos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda blasfemia, juntamente con la maldad, y que seamos en caso contrario, ¿verdad? Que hagamos lo contrario, que seamos llenos de misericordia, que es Gesed. Y misericordia, pues ya vamos a ver más adelante, tiene que ver con la facultad que Dios nos ha dado, la misericordia o la Gesed en hebreo. Es una facultad que Dios le ha dado al hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor, para poder poner por obra la Escritura. Usted y yo, por medio de Cristo Jesús, una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, y una vez que Cristo mora ya en nosotros, porque dice la palabra del Señor, el que me confiesa, ¿verdad? Yo también lo confesaré ante el Padre. Y dice la palabra, si confesaré con tu boca, Romanos 10, ¿verdad? Que Jesús es el Señor y creía en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Hay una promesa de que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Jesús dijo, el que guarda mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Y cuando guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, el Señor nos da la Gesed, que no es otra cosa que misericordia, y es una facultad que el Señor nos ha dado para poder poner por obra la Escritura. También misericordia o Gesed es una disposición que el Señor pone en nosotros, los seres humanos, los cristianos, los que aceptamos a Jesús, para poder compadecernos de los sufrimientos y las miserias del prójimo, del otro, del ajeno. No para que te compadezcas de ti mismo, sino para que pueda
compadecerte y tener misericordia, no lástima, que es otra cosa, no sentimiento negativo, sino misericordia. Puedes tener misericordia para con el prójimo. Pero también Hesed, misericordia. Por eso es que misericordia en hebreo, que es Hesed, es un concepto muy amplio, muy amplio. También significa que hay un perdón de reconciliación. Es una facultad, voy a repetir esas tres cosas. Es una facultad que el Señor pone en nosotros, estudiando la Escritura y escudriñando, ¿verdad? Descubrimos esto, que Hesed es la facultad que el Señor pone en nosotros para poner por obra la Escritura. Es la facultad que el Señor pone en nosotros como una disposición de compadecernos, ¿verdad? De alguna manera de los sufrimientos del prójimo, los sufrimientos ajenos. Y también es cuando hay perdón y hay reconciliación. Es decir, es cuando le damos una segunda oportunidad a aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, que nos ha herido, aunque no la merezca. Eso es misericordia. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús hizo con nosotros, o lo que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo Jesús. Extendió su misericordia hacia nosotros por medio de Cristo, extendió su perdón de pecado, aunque nosotros no lo mereciéramos. Dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe la salvación, sino por gracia. Amén. Ahora bien, tenemos que demostrar, quitar de nosotros toda ira, toda amargura, todo enojo, y en lugar de eso tener compasión, tener misericordia, tener rajamanín o rajamín en hebreo. Rajamín en hebreo significa compasión. Y la palabra compasión también viene del griego aupatía. Diga conmigo, aupatía. ¿Qué significa simpatía? Que significa algo así como traducido es como decir sufrir juntos. Cuando yo veo a alguien sufriendo, cuando usted ve a alguien sufriendo y usted lo abraza y llora con él, está demostrando rajamín, está demostrando compasión, está demostrando aupatía, está demostrando empatía, dicen algunos también. Le está diciendo, si tú sufres, yo sufro contigo. La Biblia nos manda eso. La Biblia dice, si alguno sufre, pues suframos todos con él, y si alguno se goza, pues gocémonos todos con él también. ¿Ok? Es decir, que cuando vemos a alguien que tiene alguna necesidad, lo ayudamos y lo apoyamos en esa necesidad, sin importarnos si la merece o no la merece. Porque muchas veces caemos en la trampa del enemigo, ¿verdad? De decir, bueno, fulano está sufriendo, pero yo no creo que lo merezca, porque a lo mejor tiene que revisarse. Los más religiosos dicen eso. Quizás tiene que revisarse porque, bueno, a lo mejor Dios le puso esa prueba, que se le muriera la mujer o se le muriera el papá, qué sé yo. No. Nuestro trabajo no es juzgar. Atención, la iglesia del Señor. Nuestro trabajo no es emitir un juicio, sino decir, Señor, si está sufriendo, yo voy a ir a sufrir con él para consolarlo. Porque como dice Colosenses, así con la consolación con la que Dios nos consuela, pues así nosotros también consolaremos a los demás. Ahora volvamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso le escribe una carta en un lugar nada agradable, en un lugar donde él estaba pasando penurias, en un lugar donde él estaba pasando situaciones adversas, en un lugar donde estaba pasando vejaciones, en un lugar donde estaba pasando tortura. Era la cárcel en Roma. Lo más probable es que el apóstol Pablo fuese una persona, al estar pasando por todo esto, vejaciones, tortura, humillaciones, y estando preso en una cárcel romana. Y déjame decirte que las cárceles del Imperio Romano eran cárceles como una mazmorra. Era un lugar pues que quedaban como en sótanos, sin nada de luz, es decir, no veía la luz del día. Eran torturados, es decir, y no solamente física, sino también psicológicamente, ¿verdad? Porque bueno, los torturadores siguen siendo los mismos de ayer, mañana y siempre, porque las técnicas de tortura pues nacieron y se engendraron en el infierno, y el hombre las aplica aquí en la tierra, porque los que aplican tortura pues le sirven a Satanás. Esta carta que el apóstol Pablo escribe desde la prisión en Roma, ¿verdad? Es una carta, si se quiere, que invita de alguna manera al lector, a usted y a mí, y a la iglesia de Éfeso, que la leyó en su momento, a mantener la alegría y el gozo en el Señor por encima de todo sentimiento negativo que podamos experimentar. Por eso le dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda blasfemia, junto con toda maldad. Quítense de vosotros. Quizás es una carta, si se quiere, yo estuve leyéndola para poder predicar esto.
más alegre que las otras. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso: yo quiero que ustedes aprendan a ser maduros. Adoramos al Señor. Yo quiero que ustedes aprendan a ser maduros. ¿Cómo? Pues creciendo en la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es algo que debe ministrarnos poderosamente a cada uno de nosotros, los llamados cristianos. Porque el apóstol Pablo, que era un shelichim, es decir, en hebreo shelichim, es decir, era un enviado de Dios, le está diciendo a la iglesia: quiero que crezcan en la estatura del varón perfecto hasta que alcance la plenitud que hay en Cristo Jesús. Pero para eso debes quitarte la amargura. Uy, Dios mío. Debes quitarte el enojo. Uy, Dios mío, ayúdanos. Debes quitarte la ira. Debes quitarte todo eso, porque al fin y al cabo es maldad y no te deja ver el gozo del Señor, para que puedas perdonar a aquellos que te han hecho daño. Jesús es nuestra meta, pero de crecimiento cristiano. Pero para poder llegar a esa meta, yo debo despojarme de todo sentimiento negativo que no agrada a Dios y que me impide perdonar. Porque cuando el apóstol Pablo nos pide a la iglesia de hoy en día, por medio de la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de Pablo y medio de la Escritura nos pide que maduremos, nos está diciendo: una señal de nuestra madurez como cristianos es el perdón. Adoramos al Señor. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Se nos está instruyendo que crezcamos y maduremos como hijos de Dios, tomando siempre a Cristo, ¿verdad?, como referencia y como nuestra referencia. Y se nos dice que ese crecimiento espiritual no solamente implica una vida de santidad, alejado del pecado, ¿verdad?, sino que también se nos instruye a que debemos brindar perdón. Diga conmigo perdón. Amor, diga conmigo amor, diga conmigo gracia a los demás. Y que esa madurez como cristiano va a notarse en mí en la medida en que yo amo y perdono a mi prójimo. Adoramos al Señor. En cuanto yo perdono a mi prójimo, en cuanto yo... Y cuando digo prójimo me refiero a aquel que te ofendió, me refiero a aquel que te hirió, a aquel que en este tiempo de virus sin corona te negó un plato de comida, porque estamos viviendo en este tiempo de pandemia una trampa infernal, nacido, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, al enemigo, nacida del mismo infierno, que es la trampa de amargar a los cristianos. Adoramos al Señor. El enemigo quiere que usted y yo nos amarguemos en este tiempo de pandemia para que perdamos el gozo del Señor, para que empecemos a odiar, a llenarnos de ira, de enojo, de odio en nuestro corazón y terminemos pues odiando y no perdonando a aquellos que nos han hecho daño, y así tomar ventaja de nuestras emociones, que vengan los verdugos, como dice Mateo 18, y no perdonando al prójimo, pues no alcanzaremos el perdón de Dios en nuestras vidas, y eso es pecado, y eso puede abrir la puerta del infierno para el hombre y la mujer de Dios. Y el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Usted y yo hoy tenemos que tomar la decisión de salir de la amargura, de salir del enojo, de salir de la ira y perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño, porque tenemos que salir de esa trampa de la falta de perdón. Hay una advertencia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 31-32. Y en esta advertencia, él nos dice que estamos llenos de amargura, de enojo, de ira, de queja, dice, de blasfemia. Y eso nos impide ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Por ejemplo, si en este tiempo de pandemia, nosotros en lugar de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, nos estamos quejando, nos estamos llenando de ira, de blasfemia, de quejas, eso nos va a impedir perdonar, nos va a impedir amar y nos va a impedir ver las cosas como Dios quiere que las veamos.
Muchas veces tendemos a enfocarnos en lo que no tenemos. Tenemos que enfocarnos en lo que nos falta. Y déjame decirte que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus sin corona, van a haber muchas cosas que nos van a hacer falta. Van a haber muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer en nuestra cotidianidad antes de la pandemia, que nos van a hacer falta, como recrearnos, como compartir con la familia, como congregarnos en la iglesia. Muchas cosas que antes hacíamos y que antes teníamos, inclusive que ahora no tenemos, pero eso no puede tomar ventaja en nuestros corazones para llenarnos de amargura, de enojo, de ira, para que blasfememos el nombre de Dios, en lugar de enfocarnos en lo que Dios ha hecho en este tiempo de virus sin corona y darle gloria a su nombre, darle gracias por eso y tener un contentamiento delante del Padre, porque el Señor ha sido bueno. En este tiempo de opresión, y quiero hablar de la opresión que vivimos en Venezuela, tenemos mucho tiempo de opresión, ¿verdad? Tenemos al menos 20 años de opresión. Pero en este tiempo de pandemia, mucha gente ha desarrollado ira, enojo, amargura, porque el enemigo les ha hecho darse manija y les ha hecho enfocarse más en lo que no tienen que en lo que Dios les ha provisto. Esto me recuerda a una historia que quiero contarles rápidamente. En esta madrugada el Señor me puso a leer el libro de Jueces y empecé a leerlo, y cuando iba por el capítulo 13 el Señor me habló fuertemente en el capítulo 13 y el Señor me llevó a la historia de una familia que Él escogió, ¿verdad? Muy hermosa, una familia israelita que estaba en una posición de opresión, y donde estos esposos, de los cuales ya les voy a hablar, tenían todos los motivos para vivir amargados. Tenían ya 20 años viviendo, qué casualidad, 20 años viviendo bajo la opresión de los filisteos, ¿verdad? Recordemos que los filisteos, Dios había permitido que los filisteos pues humillaran al pueblo de Israel, porque dice la palabra en Jueces que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios Jehová. Muchas veces cuando una nación hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios permite que sea humillado y permite que pase por el oprobio al ser humillado y aplastado por otra nación, para que haya un arrepentimiento. Acuérdense que Dios pone y quita reyes para bendición o para juicio, pero es Dios que los permite. Amén. Entonces es importante que entendamos que esta familia, este hombre y esta mujer, estos esposos de los cuales ya les estoy conversando, él estaba quizás amargado porque los filisteos no solamente tenían el control marítimo, ¿verdad?, por la franja de Gaza y Askelón, ¿verdad? Si quieren busquen la Biblia en Jueces y lo pueden leer más adelante en su casa. No solamente tenían el control marítimo por la que era Gaza y Askelón, ¿verdad?, sino que también se habían habían secuestrado los campos fértiles de Israel, ¿verdad? Y este hombre llamado Manoah en Jueces 13 era un hombre que quizás tenía todos los motivos para estar amargado, porque no solamente estaban siendo oprimidos por estos filisteos del diablo, sino que también para colmo, como dicen por ahí, éramos 10 y parió la abuela, para colmo de males, su esposa era estéril, no le daban hijos. Y según la ley, según la Torá, pues su esposa era mal vista porque debía estar en maldición, porque una mujer que no daba hijos era vista como que estaba bajo maldición, bajo una maldición, ¿verdad? Porque el Señor había dicho fructificado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Lo dijo en Génesis 2, perdón, y después en Génesis 9 le dijo a Moisés, fructificado y multiplicado, llenar la tierra. También no le dijo sojuzgarla porque ya habían entregado, eso ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo. Ya había entregado la autoridad al enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero lo cierto es que Manoah y su esposa, de la cual nunca sabremos el nombre hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Anótelo por ahí. Yo tengo una lista, estoy haciendo una lista de gente que quiero conocer en el cielo, después de Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque ya lo conocemos, pero quiero conocerlo, ¿verdad?, en el cielo. Quiero conocer a Abraham, quiero conocer a Moisés, ¿no? Estos guerreros de la fe del libro de Hebreos 11, ¿verdad? Y también quiero conocer a Manoah y a su esposa, porque le creyeron a Dios. Pero lo cierto del caso es que Manoah estaba quizás con todas las razones para frustrarse,
por todo lo que está viviendo de opresión, por los filisteos del diablo y por una mujer que no le daba hijos. Pero cuando Manoah llega a su casa, recibe una noticia de parte de su esposa y le dice, ¿sabes qué? El ángel de Jehová me visitó. Adoramos al Señor. El ángel del Señor me ha visitado y me ha dicho que voy a tener un hijo. Allí llegó una buena noticia. Diga conmigo, una buena noticia. Por eso, cuando usted y yo estemos frustrados o amargados o sintiéndonos oprimidos, ¿verdad?, por los filisteos del diablo, lo mejor que podemos hacer es ir a la santa palabra de Dios y llenarnos de las buenas noticias del Señor. Adoramos al Señor esta mañana. Vemos aquí un matrimonio que quizá no tenía nada por lo cual estar alegre. Vivía la opresión durante ya más de 20 años de los enviados de Satanás filisteos. ¿Verdad que sí? Que Dios lo había permitido. Porque nada sucede en la vida nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Quiero decirte eso de parte de Dios. Y entonces Manoah y su esposa se encuentran con una buena noticia del ángel. Qué hermoso. Tienen una buena noticia que cambió todo, es su visión, su cosmovisión de las cosas la cambió. Porque entonces centraron todo su pensamiento, todas sus emociones, todo lo que eran, lo centraron en la buena noticia que Dios les había dado. Quiero decirte de parte de Dios esta mañana que el Señor tiene más de 7,000 buenas noticias en promesas en la palabra suya, de Él, en la palabra de Dios, para nosotros. Así que si en algún momento hemos estado frustrados, amargados, o hemos estado llenos de ira, o hemos estado llenos de enojo, o hemos estado falta de perdón, porque estemos viviendo un sistema opresivo como lo vivía Israel en Jueces 13 por causa de estos filisteos del demonio durante 20 años, entonces usted y yo tenemos que irnos a las buenas noticias de Dios que están en la Biblia para poder cambiar nuestro lamento en baile, y nuestra desesperanza en esperanza, y nuestra amargura en fe, y nuestro enojo en esperanza, y nuestro rabia y nuestra frustración, cambiarla por medio de las buenas noticias del Señor. Adoramos al Señor esta mañana. Es hermoso leer la historia de Manoah y su esposa, porque entonces Manoah le dice, ¿y qué te dijo? Yo me lo quiero imaginar así, ¿verdad? Permítame por favor parafrasearlo. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo eso? ¿Y qué vas a hacer un hijo? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Y yo quiero que el ángel nos vuelva a aparecer para que, le dice Manoah a su esposa, yo quiero que el ángel nos, siga leyendo Jueces 13 de casa, por favor. Yo quiero que el ángel nos diga cómo tenemos que cuidarlo, porque ya su cosmovisión no estaba en los filisteos, en lo que los oprimía, sino en la promesa de Dios para su vida. El Señor te dice esta mañana, el Señor nos dice esta mañana, cambia tu cosmovisión. Quítala del mundo. Atención, quítala tu visión del mundo y pon la visión en las cosas de Dios. Adoramos al Señor esta mañana. ¿Qué hicieron Manoah y su esposa? Empezaron a ver, a poner su mirada y todo lo que ellos tenían, sus emociones, todo, en la promesa de Dios. Manoah le pide al ángel que vuelva a aparecer, hace una oración, el ángel se le vuelve a aparecer a la esposa. Manoah sale, la esposa sale, mujer prudente, ¿verdad? Sale a buscar a Manoah, a su esposo, que es la cabeza, y habla Manoah con el ángel, e incluso Manoah le dice, espérate, ¿cómo te llamas? Y dice, no te preocupes por eso. Le dice el ángel, yo soy el ángel del Señor. Le dice, bueno, está bien, quiero darte un sacrificio. Y el ángel dice, no, espérate, no me hagas sacrificio, no me dejes ofrenda a mí ni holocausto, porque el siervo no es mayor que su Señor. Cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. El ángel sabía lo que le había pasado al último ángel que quiso levantarse por encima del trono de Dios. Se volvió un demonio, y hasta el Señor, el día de hoy, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y se llevó un cuarto, el Señor se llevó las 2/3 partes del cielo con él, y son demonios también, el Señor los reprenda. Pero lo que te quiero decir es que el ángel no permitió que lo adoraran a él, porque sabía, ese ángel sabe hasta el día de hoy, que toda la gloria y toda la honra es de Dios. Por eso es importante que nosotros, y voy a decir esto porque el Espíritu Santo me dijo que lo dijera, usted y yo, aún dentro de la iglesia del Señor, dejemos de adorar a hombres y empecemos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el gran problema, oh Dios mío, alabado sea tu nombre, uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día es que terminan adorando más al pastor que a Dios, más al líder que a Dios. Y basta ya de la idolatría dentro de la iglesia del Señor, porque el que murió por la iglesia se llama Jesucristo,
No fue el pastor Amílcar, no fue el pastor Mandrake, ni el pastor Juancito Tucupé, ni nadie. Porque el que murió por la iglesia de Dios se llama Cristo Jesús. El que pagó un precio por su iglesia es Cristo Jesús. Y a Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Volvamos a Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. ¿Qué pasa con la amargura? ¿Qué pasa con el enojo? ¿Qué pasa con la ira? Son emociones negativas, dañinas, que tienden a inmovilizar al cristiano. Incluso, no solamente te inmoviliza al cristiano, los derriban en muchas ocasiones. De manera que la disposición que haya en el ser humano, en el cristiano, para perdonar, sea casi nula, por no decir que no existe. La ira, el enojo, la frustración y la amargura nos impiden avanzar en el camino hacia el perdón, que es el camino para parecernos y alcanzar la plenitud de Cristo. Porque el enemigo no quiere que crezcamos. El enemigo quiere que seamos almáticos y que sigamos dejándonos dominar por lo que sentimos. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no se imagina la herida que me hicieron. Bueno, déjame decirte que a Jesús le hicieron más herida y que lo hirieron más que a usted y a mí. Porque quiero decirte que el amor y el perdón son decisiones, no son sentimientos. Por eso usted y yo, y atención con lo que voy a decir, usted y yo nunca seremos capaces de perdonar si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Una de las trampas, ¿verdad?, en la que nos hace caer el innombrable, es que y el mundo así lo hace, ¿no? Déjame decirte, que tratamos, ¿cómo decirlo? Tratamos de lidiar, por decirlo de alguna manera, con esas emociones de amargura, enojo, ira, ¿verdad? Falta de perdón, qué sé yo, insatisfacción, inconformidad. Tratamos de lidiar con ellas y esas emociones tratamos de meterlas debajo de la alfombra, ¿verdad?, que tenemos allí, figurativamente hablando, ¿no? Y en lugar de trabajar con ellas, pues decimos, bueno, el tiempo lo cura todo, por decir algo, ¿no? Y comenzamos a reprimir esas emociones, a suprimirlas, y seguimos llevando esas heridas que causaron ese enojo, esa amargura, esa frustración, esa ira. Seguimos llevando esas heridas y muchas veces escuchamos que nos dicen, bueno, pero aprende a vivir con eso, ¿vale? No te preocupes, el tiempo lo cura todo, acepta lo que eso fue lo que pasó y no te importa. Y creemos que vamos a poder, y eso es imposible, quiero decírtelo de parte de Dios, que podemos cargar esas heridas de nuestra propia fuerza, en lugar de ir a la presencia de Dios y rendirle las heridas a Él. Dice la palabra del Señor en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra. El castigo de nuestros paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Cuando reprimimos nuestras emociones y evitamos que salgan, quizás podamos funcionar durante un tiempo. Pero eso no va a evitar que en algún momento de nuestras vidas algún evento, alguna situación, las vuelva a disparar y esa herida, y esa ira, y esa frustración, y esa amargura que sentíamos por causa de una herida del pasado, salga a flote y vuelva a resurgir como si estuviera vivita y coleando, como decimos acá en Venezuela. Ahora, lo grave de todo esto es que las heridas, como las heridas físicas, como esta que tengo acá, ayer me hice esta herida y inmediatamente me eché alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque las heridas, si no las tratamos, se infectan. Adoramos al Señor. Y una herida infectada, ¿verdad? Como esta que yo me hice ayer, tuve que echarle
alcoholcito para que no se infectara. Porque una herida infectada es una herida que se llena de pus. Desagradable, ¿verdad? Sí, el pus de la ira, el pus de la amargura, el pus de la frustración. Y hay gente, Dios mío, perdóname, pero tengo que decirlo, hay gente que tiene pus en el alma. Si usted y yo creemos que podemos en nuestras propias fuerzas lidiar con las heridas del pasado, en lugar de aceptar que tenemos que llevarlas al Señor y pedirle al Señor que nos sane y nos ayude a quitarnos toda herida, toda amargura, toda maledicencia, toda ira, toda blasfemia, toda maldad, toda falta de perdón, sacarla de aquí adentro del alma. Y para eso tenemos que sacar esa herida, examinarla y entregársela a Dios y decirle, Señor, mira, te la entrego. Si no hacemos eso, no vamos a poder deshacernos de ellos. Así que lo que te quiero decir esta mañana de domingo es que es una decisión que Dios no va a tomar por nosotros, sino que es una decisión que usted y yo tenemos que tomar con la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar, su Espíritu Santo nos va a ayudar, por supuesto que sí. Dios siempre quiere ayudarnos, pero Él está esperando que nosotros tomemos la decisión de aceptar su ayuda. Adoramos al Señor, bendito sea su nombre esta mañana. ¿Cómo sabemos si estamos llenos de amargura? Adoramos al Señor. Bueno, cuando vivimos enojados, cuando ya nada nos contenta, cuando el hecho de que alguien reciba una bendición causa en nosotros envidia o malestar, es amargura. Es amargura contenida, es ira contenido, es enojo contenido. Y es caldo de cultivo para que los demonios, los verdugos, tomen ventaja de la emocionalidad, de las emociones del cristiano. Cuando usted y yo, por cosas que nos suceden en nuestra vida, nos enojamos de manera desproporcionada, es porque hemos dejado acumular en nosotros tanto enojo, tanta ira, y generalmente terminamos pasándole esa factura a alguien que no tiene nada que ver con esa ira, ni con ese enojo, ni con esa amargura que sentimos adentro. Es lo que llamamos en consejería pastoral cobro de deuda. Hay gente que termina cobrándole la deuda o la factura a quien no la facturó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es importante que entendamos que cuando usted ve que cualquier cosita lo hace estallar, que cuando una palabra de alguien te hace que cuando usted vive desconfiadamente creyendo que todo el mundo le va a hacer daño, le va a hacer una broma, ¿verdad? Cuando usted vive sospechando de todo el mundo, usted tiene un problema de ira y de amargura contenido en su alma. Adoramos al Señor. Lo cumbre de todo esto es que todos a nuestro alrededor se dan cuenta. Se dan cuenta cuando estamos como aprensivos, como cuando desconfiamos de todo. Y sale a flote, sale a la superficie esa ira contenida, ese no, porque maldecimos y le queremos echar carro encima al que se nos colió, queremos discutir con cualquiera en el banco o en las filas del supermercado, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O el ascensor no llega y, oh, Dios mío, este ascensor del cipote. O se daña el ascensor y maldecimos el edificio por el ascensor, qué sé yo. Lo cierto es que como es mucha ira contenida, sale a flote ante cualquier tontería que suceda. Otro indicador de que estamos hasta aquí de ira o de amargura es cuando la persona se queja por todo. Hablamos del Señor. Dios mío. Es como dicen un dicho en mi pueblo, dice, va para el cielo en ascensor y anda llorando. Se anda quejando. ¿Por qué? Porque la ira y el enojo y la amargura, cuando están contenidos, te ponen unos lentes negativos, con lo cual empiezas a ver todo negativo. Y nos volvemos unos especialistas
en encontrar lo negativo en todo. ¿Viste qué bonito está el cielo? Sí, pero seguro llueve. ¿Viste qué hermoso amaneció el día? Bueno, debe ser para ti que no tienes problema. Ahora vas al Señor. Lo triste de ver lo negativo en todo es que no vemos la gracia de Dios por ningún lado. Adoramos al Señor. Porque todo lo estamos viendo a través de los lentes negativos, que al fin y al cabo son los lentes de la amargura. Y nos volvemos gente sensible y defensivos. Si nos corrigen, se ha creído este pastor, ¿qué se ha creído este jefe? ¿Qué se ha creído ¿Qué te has creído tú? Tú no eres mi papá. Algunas mujeres, ¿verdad? Dios las bendiga. ¿Qué te has creído tú? Tú no eres mi mamá. Algunos maridos, ¿verdad? Dios los bendiga. Lo cierto es que reaccionamos desde la sensibilidad y la defensa permanente. Pero déjame decirte que eso es ira, enojo, frustración que ha sido reprimida. Lo cierto es que muchas veces, cuando alguien, e incluso cuando alguien se nos parece a alguien, por ejemplo, a una figura de autoridad como un papá maltratante, o un papá que no te amó, o un papá que fue ausente, o un papá que te pagó los estudios, pero nunca te aprobó en nada, nunca te apoyó en nada, ¿verdad? Y lo que hizo fue mutilarte y castrarte espiritualmente y castrarte almáticamente, diciéndote que no ibas a servir para nada, ¿verdad? Porque fue un padre castrador. Tú tienes que perdonarlo, no se preocupe. Lo cierto es que muchas veces cuando alguien nos habla, alguna autoridad nos habla, le damos play a ese CD que tenemos en la memoria y empezamos a revivir esas palabras que nos dijeron nuestros padres o alguna figura de autoridad que de alguna manera castró en el individuo algo de su personalidad. Y eso hace que de alguna manera pues la herida vuelva a abrirse. Y la persona repasa y repasa y repasa todas esas cosas. El tema es que si no nos quitamos, ¿verdad? La ira, el enojo y la amargura, y vamos a ver cómo, ¿verdad? Eso que está en el alma, lamentablemente, se puede manifestar físicamente. Hay estudios médicos que sugieren que la ira crónica, la gente que vive todo el tiempo amargado, es tan dañina para el cuerpo como la gente que fuma, como el tabaquismo o como la obesidad inclusive. En Efesios 4:30 la escritura nos enseña por medio de la palabra que la ira produce daño espiritual. Dice que si nosotros no sanamos la herida, no sanamos la ira, no nos quitamos la ira, el enojo y la amargura, pues eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Y lo contrista pues porque Él habita en nuestros corazones y es el lugar donde Él debe habitar. Pero en lugar de tenemos al Espíritu Santo conviviendo con ira, con enojo, con amargura y con tantas cosas. Por eso el Señor nos pide que nosotros debemos quitarnos todo eso que se llama amargura, que se llama ira y que se llama enojo. Y la mejor manera de buscarlo, de quitarnos, es con la fórmula que el Señor Jesús nos dio de la oración. En Lucas 22, capítulo 22, versículo 46, Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Nuestra vida de oración va a determinar muchas cosas en nuestra vida. Y una de las cosas que va a determinar nuestra vida de oración es cuánto hemos sido libres de la opresión, de la ira, del enojo, de la amargura, de la blasfemia y de las heridas que nos han hecho. Lo mejor que podemos hacer para ser libres de todo eso, para quitarnos todo eso, es orar por aquellos que nos han herido. La oración es el mejor camino hacia el perdón a aquellos que nos han hecho daño. Yo voy a volver a repetir eso. La oración por aquellos que nos han herido y nos han hecho daño es el mejor camino para perdonar a estas personas que nos han herido
y nos han hecho daño. Quiero terminar con esto. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, nos encontramos a una muchedumbre apedreando a un hombre. Hay un hombre que está predicando el nombre de Jesús. Y de repente, el enemigo, que el Señor lo reprenda, usa a estos que están escuchando la predicación de este hombre y los enoja, los llena de ira, los llena de enojo. Porque este hombre, llamado Esteban, estaba predicando que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús había muerto por los pecados de todos estos que estaban acá. De todos nosotros, pues, pero también de estos que estaban acá. Estas personas, esta turba, se convierte de repente en una turba y comienzan a apedrear a este hombre que lo único que estaba haciendo era predicando las buenas nuevas de Dios, ¿verdad? Que están en Cristo Jesús. Y dice la palabra en Hechos 7, versículos 59 a 60, que ellos apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice la palabra, clamó a Dios a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo no sé cuántas veces te han caído a piedras como le cayeron a piedra a Esteban. Lo importante aquí es ver la actitud que decidió tomar Esteban, porque Esteban estaba conectado por medio del Espíritu Santo de Dios con el Señor. Y aunque era injusto lo que estaban haciendo con Esteban, aunque estaba mal lo que estaban haciendo con Esteban, aunque no era correcto lo que estaban haciendo con Esteban, el Señor lo permitió para que hoy en día usted y yo veamos la reacción que tuvo Esteban contra esa turba endemoniada que lo mató a pedradas. La reacción de Esteban fue una reacción como la reacción que tuvo el Señor Jesús. Cuando usted lee el libro del doctor Lucas, o el Evangelio de Lucas, ¿verdad? 23, y llega al versículo 34, y con esto vamos a terminar. Usted puede ver que después que a Jesús lo azotaron, lo clavaron la corona de espinas, lo vejaron, lo humillaron, lo desnudaron y lo clavan en la cruz y lo sometieron al peor oprobio que ningún otro ser humano jamás va a poder padecer, va a volver a padecer. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay gente que nos ha herido y quizá no sabía que nos estaba hiriendo. No sé si sabía o no sabía que lo estaba haciendo. Quizá lo hizo intencional o lo hizo por omisión, no lo sabemos. Lo cierto es que en una situación como la que usted y yo hemos estado, donde nos han herido intencional o sin intención, Jesús tomó la decisión de orar y pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban hiriendo. Lo que quiero decirte para terminar, en ambos casos, como el de Esteban o el de Jesús, ambos oraron y perdonaron a aquellos que lo lastimaron. Y lo cierto es que en ambos casos ellos ofrecieron perdón sin que el otro lo pidiera. Y voy a decir algo más fuerte, según nuestro razonamiento, ¿verdad? Sin que el otro lo mereciera. Adoramos al Señor. Porque una de las excusas que ponemos los cristianos muchas veces es decir, es que el otro no merece perdón por lo que me hizo, pastor. El problema es que usted y yo tampoco merecíamos perdón por lo que le hicimos a Jesús. Porque quienes nos llevamos esa cruz a morir por nuestros pecados, fue el plan perfecto de Dios. Fuimos usted y yo. Lo cierto de este caso es que Jesús y Esteban, así como en su momento Manoa y su esposa, en lugar de seguir sintiéndose amargado y frustrado porque estaban oprimidos por los filisteos del diablo y porque ella no podía tener hijos,
decidieron aferrarse a la promesa de Dios de que tendrían un hijo y que sería juez y libertaría al pueblo de Israel de los filisteos. Así usted y yo también tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, de que seremos libres. Ya somos libres en Cristo Jesús, pero quiero decir, seremos libres de los filisteos del diablo, ¿verdad? Y podemos parir, vamos a poder parir una nación mejor, una Venezuela mejor, un país mejor, una familia mejor inclusive para Cristo. Pero lo más importante de esto es que usted y yo podamos hoy aprender mediante la oración, el ayuno, el arrepentimiento y buscando la presencia permanente de Dios, quitarnos toda ira, como dice Efesios 4, 31-32, quitarnos toda ira, todo enojo, toda blasfemia, toda amargura, orando a Dios y pidiéndole al Señor que nos ayude a que con su Santo Espíritu podamos perdonar a aquellos que nos hirieron y que causaron en algún momento en nuestras vidas dolor, heridas, etc. Es importante que entendamos que Jesús sufrió el oprobio. Por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio, dice la Biblia. Y yo quiero orar hoy para que usted y yo seamos libres de toda amargura, de toda opresión, de toda ira, de todo enojo. Y el Señor sane la herida que haya causado estos sentimientos negativos de frustración, que generalmente son permanentes si no perdonamos y si no se los entregamos a Dios. Hay gente que viene arrastrando ira desde la infancia. Hay gente que está en segundas nupcias que viene arrastrando ira de su primer matrimonio. Hay gente que viene arrastrando ira por un padre que no la amó, un padre que la abandonó, una mamá que lo castró, un papá que lo castró, y termina pagando esa ira y esa amargura, pasando la factura a otro que está en autoridad. Y lo hacen inconscientemente. El problema es que no lo saben. Hay gente que viene arrastrando amarguras por traiciones. Y entonces se niega a una nueva posibilidad de algo por el temor a que lo vuelvan a traicionar, porque no ha sanado la herida, porque no ha perdonado aquella traición. Eso es importante que lo entendamos. El Señor quiere que seamos libres de todo eso. Y la única manera de ser libre de eso es perdonando a aquel que nos ofendió. Y resulta que esto tiene que ver con el crecimiento, como dice Efesios 4, con el crecimiento espiritual del cristiano, porque así estamos alcanzando la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que quiero orar para que hoy seamos libres de todo ese sentimiento negativo, como la amargura, como el enojo, como la ira y como la frustración. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti en el poder del acuerdo con mis hermanos y renunciamos voluntariamente a toda ira, a todo enojo, a toda amargura, a toda maledicencia, a toda blasfemia, a toda maldad. Nos despojamos en tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por haber albergado durante tanto tiempo sentimientos que no provienen de ti, Señor. Porque tú nos has dado la misericordia, la opatía, nos has dado la rahamín, nos has dado la gesed, la gracia en el Señor Jesucristo. Nos ha dado la gracia, tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a perdonar, aun aquellos que nos han hecho daño. Oh Señor, devuélvenos el gozo de salvación, como dice el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos blasfemaron. Queremos orar por aquellos que nos hirieron. Queremos orar por aquellos que nos ofendieron. Queremos orar por aquellos, Señor, que nos traicionaron. Queremos orar por aquellos, Señor, que nos engañaron, para que se conviertan a ti, Señor. Porque tú también moriste por ellos, Señor. Hoy decidimos perdonarlos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú los visites para que se encuentren contigo, Señor, y se vuelvan a ti y alcancen el gozo de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por aquellos que aún no se les ha revelado
el diezmo y la ofrenda y las primicias del Señor. Quiero orar por ustedes. Y quiero decirte de parte de Dios que el que no diezma y no ofrenda y no da primicia, pues le está robando a Dios. Cuando yo recién acepté al Señor, era un ladrón. Era un ladrón porque una vez que acepté a Jesús, yo quería recibir las bendiciones, pero no quería cumplir con mi parte, que era la obediencia, la fe y la santidad. Y en ese tiempo, yo recuerdo que yo justificaba el no diezmar, porque yo le decía a Dios, bueno, yo no diezmo porque no me alcanza. Hasta que un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, no mientas más, no te alcanzas porque no diezmas. Y el Señor empezó a tratar con mi corazón endurecido y empezó a enseñarme que todo lo que yo estaba recibiendo en ese momento de mi vida, profesionalmente hablando, era porque Él había decidido bendecir mi vida para que yo pudiera ser de bendición para otros. Cuando yo entendí eso, dejé de robar a Dios y empecé a pagar mis diezmos y mis ofrendas y mis primicias. Y se me reveló el diezmo, la ofrenda y la primicia como una llave junto con la fe y junto con la honra, que son llaves. La honra, la fe, la santidad, las primicias, las ofrendas y los diezmos son unas llaves poderosas para destronar el reino de las tinieblas en nuestras vidas. A partir de ese entonces, siempre le doy la primicia a Dios, le doy los diezmos y le doy las ofrendas al Señor. ¿Por qué? Porque cambié mi cosmovisión de cómo yo veía las cosas. Antes yo creía que yo era el que generaba todo eso y por lo tanto me creía dueño de eso. Hasta que un día el Señor, en su amor y su misericordia, me reveló que todo era de Él. Dice la Biblia en Juan 1 que todo lo que fue hecho por Él y para Él, y que sin Él nada hubiese sido creado. Eso incluye tu trabajo y el mío. Eso incluye lo que hacemos para Dios, tú y yo. Por lo tanto, nosotros no somos los dueños de nuestro salario ni de nuestro dinero. Somos solamente, y atención iglesia del Señor, porque si esta revelación llega a tu vida hoy, va a ser para bendición y te va a quitar un gran peso y te va a devolver el gozo de la salvación del Señor. Y es el hecho de que nosotros somos meros administradores. Somos meros administradores de nuestra vida. Nuestra propia vida no es nuestra, es de Dios. Somos meros administradores de nuestra familia, de nuestra esposa y nuestros hijos. Dios nos dio una esposa y nos dio unos hijos y somos solamente administradores, no somos los dueños de ellos. Dios nos dio un trabajo en la fuente, pero el trabajo es el medio para bendecirnos. Y el trabajo no puede convertirse, atención, el trabajo no puede convertirse en tu Dios, porque tú eres solo el administrador de eso que Dios te ha dado. Adoramos al Señor. El trabajo no puede esclavizarte, porque si no estás contraviniendo la palabra de Dios. Porque el trabajo y el dinero, si te esclavizan, el trabajo y el dinero se estarían volviendo en tus amos. Y el único Señor que puede estar por encima de ti se llama Jesús de Nazaret. Adoramos al Señor. No tu trabajo y no el dinero. Y entonces cuando llegue esa revelación a tu corazón, vas a poder desprenderte de todo eso que el Señor demanda en su palabra, como son los diezmos, como son las primicias, como son las ofrendas. Porque vas a entender que ya no te pertenece, sino que son de Dios. Y le estás devolviendo a Dios algo que Él ya te dio. Así que quiero orar por esos, por ese 97% en la iglesia que no diezma y que no ofrenda y que no da primicia, porque aún no se le ha revelado la palabra. Quiero que leas primera carta de Timoteo 6. Quiero que leas Malaquías 3. Y si puedes leer todo el libro de Malaquías, mejor. Para que sea revelado a tu corazón el diezmo. Y quiero que leas Génesis 14. Y después leas Hebreos 7. Mucha gente, los religiosos, dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento, que el diezmo ya no es para esta época. Eso lo dicen los religiosos. Y le tengo una mala noticia a los religiosos. Porque y lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo dijo anoche. Cuando los religiosos dicen que el Nuevo Testamento, la ley,
ya no hay que cumplirla, ya no hay que vivirla. Están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque toda la Escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Y si toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que sí. Y cuando la palabra dice en el original que es inspirada, la palabra en el original dice que toda la Escritura fue respirada por Dios. Respirada por Dios, dice el original. Quiere decir que si fue respirada por Dios, cuando el Señor sopló en el hombre aliento de vida, pues nos metió la Escritura aquí adentro, ¿verdad? Por eso Jesús sopló sobre los discípulos allá en Juan, ¿verdad? Cuando Él se les volvió a aparecer, ¿verdad? Les dijo, y reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, dice la palabra, y les volvió a meter la Escritura adentro, porque nosotros tenemos que llevar la Escritura aquí adentro en nuestro corazón, aquí adentro en nuestra cabeza, para que el diablo no te coma lo dulce, cayéndote mentira con tantos bombardeos en tu mente, para que te des manija, y verdad, y dice, porque el diablo te va a decir, no, pues ¿cómo te ocurre? Le vas a diezmar a ese tipo, no es que tiene una camisa Michael Kors, no, agarre y gástate su relente, no, bueno, pamplina de Satanás, no le crea más al diablo, créale más a Dios, por favor. Y lo que te quiero decir esta mañana, que como la Escritura fue inspirada por Dios, cada vez que decimos que el Nuevo Testamento, que si no, y caemos en esa basura de discusión que no ayuda a nadie, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y dice mi Biblia, no sé la tuya, pero la mía lo dice, que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Así que por favor, deje de ser un religioso y deje de blasfemar contra el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Escritura, en el nombre de Jesús. Perdona que me ponga así, pero es que si leyéramos más la Biblia, en vez de leer esos mensajes balurdos de YouTube, donde la gente quiere justificar sus acciones para no hacer nada, en lugar de leer la Biblia, porque hay gente que quiere siempre, es que quiere una revelación fresca. Dios mío. Cuando Moisés estuvo frente al río Jordán, y con esto quiero terminar, cuando Moisés estuvo frente al río Jordán, en Deuteronomio, ¿verdad? Recordemos que Deuteronomio es de Barín, que significa mis palabras, no la suya ni la mía, la de Dios. Y Deuteronomio refleja el último año del pueblo en el desierto, cuando Moisés estuvo con el pueblo, ¿verdad? Frente al Jordán antes de cruzarlo, ¿verdad? Para entregar la tierra prometida que le correspondió a Josué. Estamos haciendo las devocionales de Josué. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Moisés? Perdón. Moisés le dijo, le tengo algo que decir. Les volvió a recitar la ley, la Torah, completica. Todo el libro de Deuteronomio es un resumen de la Torah. ¿Por qué? Porque hay gente que... ¿Y por qué te digo esto, iglesia del Señor? Porque hay gente que quiere una revelación fresca del Espíritu, que me diga que yo puedo pecar hasta que me dé la reverenda gana, igual me voy para el cielo. Eso no existe. Que me diga que yo puedo dejar de diezmar y hacer lo que me dé la reverenda gana, igual voy a ir para el cielo. No existe. Que me diga que yo puedo dejar de orar, igual me voy para el cielo y hacer lo que me dé la reverenda gana, y no existe. Y que me diga que yo puedo, pues, vivir, hacer lo que me plazca, porque total esa es mi vida, y total yo puedo hacer con mi vida, y salvo siempre salvo, y pamplinas del enemigo, que el Señor lo reprenda. Basta ya, dice el Señor, de estar confundiendo a la iglesia. Y por eso es que hay gente que adora más al pastor que en lugar de adorar a Jesús. Y por eso es que hay gente que hace más lo que le dice el pastor en lugar de hacer lo que dice la Escritura. Y por eso es que la iglesia se está perdiendo en estos tiempos finales. El enemigo quiere que la iglesia se llene de amargura, de miedo, de falta de perdón, de ira y de enojo y de miedo, en lugar de llenarse de valentía, en lugar de llenarse de perdón y de amor y de gracia y de misericordia. Adoramos al Señor esta mañana. Así que quiero orar por aquellos que roban al Señor, por aquellos que viven negociando con la palabra para ver qué les conviene y qué no les conviene. Porque si no se arrepienten, déjame decirte, no te vistas que no vas. Adoramos al Señor esta mañana. El Señor me dijo que estamos en los tiempos finales. Quiero decirte algo. No vamos a volver a la normalidad de antes. Estamos en el Apocalipsis. No sé que esto lo quiero predicar los próximos días, los próximos 3 fines de semana que vienen. Quiero decirte que estamos en el Apocalipsis. Anoche estaba leyendo Apocalipsis 6. Estamos en el Apocalipsis. El Señor está pronto a venir por su iglesia. Ojo, dije por la iglesia, no por los pecadores. Ya por los pecadores vino y murió por nosotros, y nosotros tenemos que arrepentirnos, confesar a Jesús y no volver más a pecar. Ahora va a venir por la iglesia. Dice la palabra en Efesios 2 que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Léalo. No me crea a mí, lea la Biblia. Y ya no va a venir por los pecadores, va a venir por la iglesia.
Por eso el ángel de la iglesia le habla en Apocalipsis 2, le habla a la iglesia, le dice, tengo algo contra ti, vale, chico, tienes que volver al primer amor, tengo algo contra ti, tienes a Jezabel metida allá adentro, sácala, tengo algo contra ti, tienes un arduo trabajo, pero te has olvidado de hacerla, estás con los nicolaitas. Por eso el ángel de la iglesia le está hablando a la iglesia en este tiempo, estamos en el Apocalipsis. No vamos a volver a la normalidad. Usted a donde quiera que vaya, si no va sin el tapaboca, y esto es un ensayo de la tiniebla, usted va sin el tapaboca y no lo dejan entrar. Usted se va a montar un avión, no puede montarse sin tapaboca y sin una constancia que se hizo una prueba del COVID. ¿Sabe por qué? Porque es un entrenamiento para lo que viene después. Y lo que viene después es que si usted no tiene el chi metido aquí, no lo van a dejar comprar y no lo van a dejar hacer nada. Y esa es la marca de la bestia. Lea el Apocalipsis. En la Biblia está todo lo que necesitamos saber para prepararnos para el fin de los tiempos. Y ya estamos en el fin de los tiempos. Lo que pasa es que esta es otra prédica. Y me perdona que lo suelte ahorita, pero es que tengo que decirlo. No vamos a volver a la normalidad. Nunca más. Por ahí anda un tipo que llama filántropo, que es un bandido y es un millonario. Y se llama Bill Gates, lo digo con nombre y apellido. ¿Verdad? Que anda hablando de la próxima pandemia. Porque hay un plan de Satanás y está usando a toda esa gente, a los Bill Gates, a los Joe Soros, a los Biden, a toda esa gente lo está usando para establecer el plan de Satanás. Y ya el anticristo está. Falta que se manifieste. El anti-Mashiach ya está. Falta que se manifieste. Hay que leer la Biblia para que no nos metan gato por liebre, iglesia del Señor. Pero lo que quiero decir, ¿verdad? Es que tenemos que alinearlo. Se acabó el tiempo del guasiguasi. Iglesia de Fruto de la Vid Caracas que me escucha. Y si usted no pertenece a Fruto de la Vid Caracas, sino otra gente, pues escúcheme también. Se acabó el tiempo del guasiguasi. Se acabó el tiempo del merequetengue. Se acabó el tiempo de jugarse cristiano. Con falta de perdón nos vamos para el infierno, para que sepa. Lea Mateo 18, no me crea a mí. Con amargura en nuestro corazón nos vamos para el infierno, para que sepa. No me crea a mí. Lea Efesios 4 otra vez. Y repásenlo en la casa. Tenemos que dejarnos del guasiguasi. Tenemos que dejar de robarle a Dios. Tenemos que dejar el medalaganismo. Tenemos que dejar de ser tibios. Porque los tibios, si somos tibios, Jesús nos va a vomitar de la boca. No me crea a mí. Lea Efesios. Lea Apocalipsis 2. Se acabó el guasiguasi, iglesia. Estamos viendo el Apocalipsis. Lea Apocalipsis 6. Rapidito, mire lo que dice. Mire. Quédese ahí un ratico. Yo sé que usted se quiere ir a comer hamburguesa y todas esas cosas. Lo quiere compartir en familia, es válido. Comparte en familia. También tengo que hacer un anuncio antes de terminar. Quiero que voy a poner Apocalipsis 6. Mira esto. Apocalipsis 6. Mira lo que dice. Apocalipsis 6 habla de los sellos. Y ya está aquí, Oscar. Ya Apocalipsis está aquí, hijo. Así es. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. ¿Le fue dado qué? Una corona. Se llama coronavirus. No es casualidad. Y cuando vino el segundo sello, le oías al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba fue dado a quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y les dio una gran espada. Primero viene el coronavirus, ya está. Y en lo que termine el coronavirus, no va a haber paz en la tierra, y viene matanza de unos con otros. No me crea a mí, lea la Biblia. Hay un anuncio importante que quiero darle, y con esto termino. El sábado 5, anótelo ahí en su agenda. El sábado 5, el sábado 12 y el sábado 19 de diciembre. Es decir, próximo sábado 5, sábado 12 y sábado 19 de diciembre, regresamos al templo en la avenida Francisco Miranda, en el Centro Seguro La Paz, en la California. Vamos a tener servicio los días sábados. No fue que nos volvimos otra cosa. Atención, voy a aclarar por qué vamos los sábados. Vamos a regresar los sábados al templo porque
el centro empresarial Seguro La Paz, donde está la iglesia, no está abriendo los domingos porque no tiene personal de seguridad para los domingos. Yo me reuní con la gente de la administración y llegamos a un acuerdo de poder reunirnos los sábados, y los servicios van a ser de 9 a 11 y media. En ese horario, de 9 a 11 y media, me reuní también con el estacionamiento, con la dirección del estacionamiento de la iglesia, de ahí del Centro Seguro La Paz, y va a abrir para la iglesia esos sábados. Vamos a abrir los sábados. Y va a abrir, vamos a poder estacionar dentro de Seguro La Paz. Por favor, estacione dentro de Seguro La Paz, porque además el estacionamiento va a ser gratis para los que se congreguen en la iglesia. Vamos a ir las personas mayores de 10 años, atención, porque es una exigencia de la bioseguridad, de 9 a 11 y media. Muy bien. Los sábados 5, sábado 2 y sábado 19. Tienen que ser personas mayores de 10 años y menores de 60 años. No permiten el acceso a niños. Por favor, no vayan los niños. Si usted no tiene con quién dejar a los niños, no importa, lo puede ver por Facebook. Lo vamos a transmitir por Facebook. De todas esta información lo vamos a pasar por el grupo de la iglesia, no se preocupe. Pero quiero decirle la premisa por aquí. El estacionamiento es gratis. Usted va a llegar con su ticket, se lo va a dar al pastor, después yo voy a hablar con la gente del estacionamiento. El estacionamiento es gratis y la idea es que te pares en el estacionamiento de la iglesia y acceses por allí mismo, para mayor seguridad y para menos exponerse a todo este virus sin corona. Ese día usted tiene que llegar y ya se tomaron todas las medidas de bioseguridad en el templo, no se preocupe. Va a haber una persona en la iglesia para recibirlo y hacerle todo. Le va a medir la temperatura, le va a echar el guasi ese en las manitos, el alcohol, todo eso, la desinfección, todo eso se va a hacer. Usted, le pido que usted vaya con su tapaboca. Por favor, no vaya con cualquier tapaboca. Vaya con un tapaboca. No vaya con tapaboca de tela, por favor. Le voy a pedir que vaya con un tapaboca de los que, ¿verdad? De los que usan los médicos, las enfermeras, por favor. De todas maneras, todo eso te va a pasar por el grupo de la iglesia. Y si usted no tiene tapaboca, no importa, vaya, porque nosotros ya le regalamos el tapaboca. La iglesia le da el tapaboca, no se preocupe por eso. Lo importante es que usted vaya y se congregue. Entonces tienen que ser niños mayores de 10 años y menores de 60 años. Que no tengan ninguna patología de base, por favor, como hipertensión, como problemas de los riñones, como diabetes y estas cosas, porque son los grupos más vulnerables, dicho por la OMS. ¿Ok? Vamos a estar allí, vamos a recibirlo con mucho amor y vamos a estar reuniéndonos estos sábados. Ya les vuelvo a aclarar, nos reunimos los sábados porque el domingo no se puede, porque no está abierto el centro comercial. Decidimos conversar, pasarlo para el sábado temporalmente hasta que podamos pues reunirnos otra vez los domingos, ¿verdad? No es que no hemos vuelto otra cosa. No, seguimos siendo cristocéntricos como Dios manda. Y vamos a poder compartir. Tomando la medida social, pues ya vamos a enviar la foto al grupo de la iglesia, ya se separaron la iglesia, ya se hizo todo, no se preocupe. Y vamos a poder reencontrarnos en el templo a partir del próximo sábado 5. Mayores de 10 años, menores de 60, que no tengan patologías de base. Y que vayan con todas las medidas de bioseguridad, lleve su tapaboca, ¿verdad? Si usted tiene un gel, pues lleve su propio gel, ¿verdad? Si usted desea llevar guantes, llévelo, no es necesario que lleve guantes, ¿verdad? Porque igual no vamos a estar compartiendo, vamos a mantener la distancia social. Todas esas indicaciones ya están en el templo, ya el templo está preparado para eso. El viernes se va a hacer una desinfección especial del templo, no se preocupe. Así que usted va a tener toda la seguridad de congregarse con todas las medidas de bioseguridad. Quería darle ese mensaje porque fue una orden del Señor y el Señor abrió puertas. Así que hay una buena noticia, podemos volver al templo y con estacionamiento gratis. Bien, por favor, Iglesia del Señor, quiero orar ahora por los diezmos y las ofrendas y darle gracias al Señor por su vida. Padre, te damos gracias por los que diezman y ofrendan, por los que dan primicia, por los que no retienen diezmos y ofrendas, por los que han tenido la revelación de tu palabra y te quieren servir por medio de sus diezmos y sus ofrendas y sus primicias. Señor, bendícelos y prospéralos. Bendice también a aquellos que no dan diezmo y ofrenda, para que te les reveles de que tú eres la única fuente de toda bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora que saldremos de esta reunión, pero no de tu presencia, te pedimos que te quedes con nosotros y que nos guardes en el nombre de Jesús. Y te pedimos que bendigas esta semana. Esta semana bendícela, prospérala 100 por 1. Reprendemos todo espíritu de retaliación y venganza por lo que hemos predicado hoy.
Atamos el hombre fuerte y lo enviamos a lugares secos sin transferencia, al abismo donde nunca más saldrá hasta el día del juicio final, y declaramos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Y nos declaramos libres de toda ira, de toda amargura, de todo enojo, de toda molestia, de toda herida, de toda falta de perdón, porque queremos, Señor, reencontrarnos contigo en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Cualquier duda que usted tenga, por favor, no dude en llamar al pastor Amílcar sobre el regreso al templo. Los amamos en el amor de Cristo y recuerda, solo Cristo salva. Quitémonos, haga así, quitémonos toda ira, toda amargura, para que podamos, ¿verdad?, estar en coinonía con Dios y crecer en la estatura del varón perfecto, como la palabra nos demanda. No contristemos al Espíritu Santo, sino digámosle al Señor, como dice Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Dios le bendiga, nos amamos. Nos vemos el sábado. Dios te bendiga.